Estamos en compañía del doctor José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y vamos a hablar sobre el voto preferencial en la reforma electoral y cómo es que ese va a mantener vigencia. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Mirta, buenos días. Un saludo a todos los televidentes de JNTV. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Por qué hacer este ejercicio de retroceder, por supuesto, en la reflexión del voto preferencial y lo que significa a la par del avance de otras reformas que sí se han dado? Bueno, porque evidentemente una de las propuestas de la reforma política era la eliminación del voto preferencial, señalando que este sería una de las causas principales de la baja calidad de nuestros representantes. Hay quienes están a favor, efectivamente, de que se elimine el voto preferencial porque señalan que es el causante de los males. Sin embargo, hay otros politólogos como Carlos Meléndez que señalan que no necesariamente el voto preferencial sea el causante, porque no hay evidencia empírica en realidad que pueda relacionar malos congresistas con voto preferencial. Y de no tener el voto preferencial poder tener una mejor calidad de políticos. Exactamente. ¿No es cierto? Es algo que de repente se podrá ver más adelante, no ahora, lamentablemente. Lo que pasa es que no solo basta con eliminar el voto preferencial, sino que habría que eliminar o hacer otro tipo de reformas para así garantizar que se va a elegir mejor. Ojo que el voto preferencial en el Perú ha cumplido 40 años el año pasado, porque se implementó a raíz de la elección de la constituyente del 79. Es decir, en las elecciones de 1978, hace 41 años, en el gobierno militar de Morales Bermúdez se dispuso que la elección para los constituyentes iba a ser por primera vez esta modalidad del voto preferencial. Ahora, y no se aplicó para la elección del 80, pero desde el año 85 hasta ahora, simultáneamente se han realizado elecciones con voto preferencial. ¿Qué era lo que se buscaba en un inicio con el voto preferencial que no se ha conseguido hasta la actualidad, 40 años después? En realidad, recordemos que hace 40 años, cuando se instaura el voto preferencial, no estábamos en una democracia, estábamos en un gobierno militar donde los partidos políticos habían sido prácticamente proscritos o desaparecidos, no había confianza en los partidos y por lo tanto el voto preferencial era una manera de no darle al partido o a los partidos la posibilidad de ser quienes decidan quiénes iban en los primeros lugares y así aseguren quiénes entraban en la constituyente. Con el voto preferencial lo que se buscaba es que sean los ciudadanos quienes a través del voto preferencial puedan reordenar la lista que los partidos habían propuesto, porque como ahora tú tienes en Lima 36 candidatos del 1 al 36 y el voto preferencial puede hacer que luego el 36 pase al 1. Claro. Sin embargo, ¿qué pasa en la actualidad con la vida partidaria, con las aspiraciones políticas de muchas personas, de muchos peruanos dentro de una organización cuando está pues de manifiesto el voto preferencial? Mira, lo real ahora, actualmente, con el tipo, con la calidad de la democracia interna que hay en los partidos, es que en la democracia interna actual, con una elección bajo la modalidad de delegados, por lo general entran en los mejores lugares de las listas quienes tienen más afinidad o más cercanía con las cúpulas partidarias. Y se relega a números de difícil recordación o a los últimos lugares a quien no es muy vinculado, muy cercano a la cúpula y por lo tanto es recién con el voto preferencial que ese candidato que fue enviado, por ejemplo, al último lugar, puede luego, por la preferencia del elector, acceder a un mejor lugar. Eso es innegable. ¿Cómo podríamos mejorar eso si es que realmente los partidos políticos llegan a ser una verdadera democracia interna, una democracia transparente, competitiva, donde todos los candidatos que son afiliados además al partido tienen las mismas posibilidades, la igualdad para competir y finalmente sean los militantes o si es abierta con los ciudadanos los que elijan quiénes van en los primeros lugares y así ya iríamos a una elección general con la lista cerrada y bloqueada que no permita que ya se haya o que haga un cambio en el orden, ¿no? Algunas personas podrían preguntarse qué tiene de malo, ¿no? O qué tendría de malo en todo caso que al interior de las organizaciones políticas exista el voto preferencial o se escoja, ¿no? Como bien has mencionado, los candidatos, los números, si al final pues las personas igual tienen la libertad de votar por uno o por otro. Sí, en realidad la propuesta de reforma política no hablaba de desaparecer al 100% el voto preferencial, sino era trasladarlo de la elección general
a la elección interna o abiertas o a la democracia interna, que sería la única modalidad que existe para poder determinar dentro de la organización qué candidatos primero son elegidos candidatos y luego con el voto preferencial qué orden les damos en la lista. Ahora, la reforma aprobada no termina de ser clara, ¿no es cierto? Porque vamos a tener en un futuro elecciones abiertas y obligatorias, ojo, para las organizaciones políticas de reciente creación, ¿no? En ese primer proceso electoral que tengamos por venir, pero no se ha eliminado el voto preferencial. Entonces, ¿cuál va a ser la naturaleza de esas elecciones internas para aquellos que estén obligados a llevarlas? Sí, definitivamente se ha celebrado mucho la llamada reforma política, pero estamos viendo que lo que se ha aprobado, aunque todavía no se promulga y el presidente podría observar, son leyes o proyectos de leyes que han modificado bastante lo que el Ejecutivo había planteado. Por ejemplo, respecto a la democracia interna, se planteaba, como dije, que el voto preferencial pase a la democracia interna y en las elecciones generales ya no haya. Sin embargo, la propuesta aprobada mantiene el voto preferencial en las elecciones generales. Y entonces lo que va a pasar ahora es que en la elección interna tú puedes ser elegido por los ciudadanos y tus militantes como el número 1 de tu lista, pero luego, como va a haber voto preferencial y ya en las elecciones generales pueden haber cambios. Pues del 1 puedes pasar al último por no tener muchos votos preferenciales. Es decir, vamos a continuar con la misma modalidad de la elección y además tienen en cuenta que la modificación recién se implantaría para el año 2026. Exacto. ¿No? Para el 2021 solo harían internas con elección universal, abierta de todos los ciudadanos y afiliados, los posibles, difícil pero, nuevos partidos, pero los 24 o 25 ya inscritos, claro, no están obligados. Van a hacer su elección con la modalidad anterior a través de delegados y lo único que van a presentar en las elecciones primarias va a ser solo una lista que vamos a ratificar, pero no vamos a poder los ciudadanos modificar el orden de esa lista. Ahora, para el ciudadano nunca ha quedado claro tampoco cómo es que se asignan los números a los candidatos, ¿no? Ahora que hablamos sobre democracia representativa, valores democráticos, ¿no? Cómo una elección interna tiene que ser un reflejo, o debería ser un reflejo de una elección general o abierta, ¿no es cierto? ¿Qué podemos entender? ¿Cómo es que se toman las decisiones? ¿Eso tiene que ver con el reglamento de cada organización? No, mira, en realidad algo que has señalado tú sobre el ciudadano es que efectivamente el ciudadano, más allá de que tenemos 40 años de voto preferencial, no está muy bien utilizado o no es muy utilizado por los ciudadanos el voto preferencial. Hay un artículo del magistrado Jorge Rodríguez Vélez del Jurado Nacional de Elecciones en la revista Vox Juris de la Universidad San Martín, que es un artículo reciente del año después de las elecciones generales del 2016, en la que encontramos datos sobre cómo es que, en qué cantidad se utiliza el voto preferencial. Por ejemplo, en el año 2016, de acuerdo al artículo, con data de la OMPE, de 12 millones de votos válidos para el Congreso a nivel nacional, solo 4 millones habrían utilizado el voto preferencial. Es decir que solo un tercio de los electores utilizan el voto preferencial y por lo tanto 2/3 o la mayoría no lo hace, solo estaría votando por el partido, más no por los candidatos del partido. Eso que origina que en realidad quienes deciden qué candidatos del partido entran son la minoría. Es un tercio de los que sí usan el voto preferencial, porque los que no usan, o podríamos entender que están de acuerdo solo con que el partido meta congresistas, pero no hace uso de su voto para decidir qué candidatos de ese partido entran. Entonces, el voto preferencial no está bien utilizado, pero además el voto preferencial sí está comprobado que genera muchos problemas al momento de los escrutinios y al momento del llenado de las actas, porque genera muchas actas observadas. Posibilidad de error. Bastante posibilidad de error, porque tienes que hacer 2 escrutinios. Primero cuentas el total de votos que obtiene cada partido y luego tienes que contar el total de votos que tiene cada candidato
del partido. Si estamos en Lima Metropolitana, son 36 candidatos por partido. Si postulan más de 11, ya te imaginas la cantidad de candidatos que se tienen que rellenar en la hoja de cálculo. Ahora, por eso que mencionabas anteriormente sobre la cantidad de personas que efectivamente hacen uso del voto preferencial, ¿vendría al caso hablar sobre el voto cruzado y esta constante contraposición que vemos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el impacto que tiene la posibilidad justamente de que en unas elecciones podamos votar por un presidente de un partido y por congresistas de otro? Bueno, en realidad no hay evidencia de que el voto cruzado genere alguna alteración. No hay una... No se puede medir, creo, en qué cantidad se hace el voto cruzado. Lo que sí es real es que al haber un voto cruzado, digamos, obviamente está originando que quien gane la presidencia no necesariamente tenga la mayoría en el Congreso, porque no hay equivalencia entre el total de votos presidenciales con el total de votos congresales de una misma lista. Eso sí está comprobado. Bueno, y incluso de darse esa mayoría, luego estamos viendo cómo en el escenario esto puede cambiar, ¿no es cierto? Las bancadas se rompen, los integrantes de las bancadas cambian también de puesto, de lugar. Y eso, que es el transfugismo, precisamente se culpa como causante al voto preferencial, porque ¿qué se señala? Que el voto preferencial hace que el congresista considere que el voto que ha recibido es personalísimo, es decir, que el voto preferencial no ha sido por el partido o que él no ha entrado por el partido, sino que ha entrado por sus votos preferenciales y por lo tanto se debe a lo que él crea y no a lo que el partido decida. Y por lo tanto, cuando entran al Congreso vemos que a la primera diferencia que tengan con sus partidarios o miembros de la misma bancada, pues renuncian y forman otras bancadas. Eso sí hay que analizar. Una forma de corregirlo sería, y es porque actualmente la mayoría de congresistas han entrado por un partido, pero no tienen afección, no tienen militancia en el partido. Parte de la reforma que se ha aprobado y que falta que se promulgue es que se está exigiendo, por ejemplo, para las próximas elecciones, que un candidato por un partido por lo menos tenga 6 meses de militancia. La ley dice 1 año, pero transitoriamente para esta elección que está próxima se exige 6. Por lo menos eso haría que ya el candidato pertenezca al partido, por lo menos se deba al partido, y así no sea tan fácil de que deje a la primera la bancada, ¿no? Bueno, veremos en el mediano y largo plazo cómo es que finalmente van a desarrollarse las reformas aprobadas, ¿no? Y cuáles se necesitarían además ajustes. Sí, porque se ha celebrado bastante, todas las organizaciones que promueven la paridad de alternancia lo han celebrado, sin embargo, si va a existir voto preferencial, de nada va a servir que ¿Dónde quedan esas medidas, vaya un hombre y una mujer intercalada, ya sea la mujer o el hombre segundo, pero luego si hay más votos preferenciales por los hombres, las mujeres van a quedar relegadas y no van a entrar. Bueno, pues muchísimas gracias por la reflexión, por la visita. Hemos conversado con el doctor José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral.